La oposición en México, la derecha, la parte reaccionaria de la política nacional, de cara a las elecciones que vienen, las elecciones más grandes de la historia del país, está rascándole a la cazuela y rescatando cascajo, ¿no? Personajes, cartuchos completamente quemados en la vida política del país. La última de estas versiones, ¿no? El último ejemplo de esta situación es Santiago Krill. Vamos a ver el video que comparte a través de sus redes sociales, a través de Twitter, su Twitter que por cierto llevaba desactivado, bueno, llevaba sin ningún tipo de actividad desde 2018, creo. Regresa con este mensaje inspirador, con este mensaje, ¿no?, alentador, que nos, mira, nada más el solicito, cómo nos muestra un posible futuro en México. Vamos a ver el video, dura por ahí un minuto, un poquito más de un minuto. Vamos a ver quién es realmente Santiago Krill, por qué se le recuerda, y vamos a atender algunos de los argumentos que plantea en este video, ¿vale? Lo vemos y comentamos. ¿Qué es lo que define la vida de una persona? ¿Sus sueños? Sí. ¿Sus ideales y principios? Sin duda. ¿Su visión? También. Pero sobre todo su carácter y su lucha. Esa pasión con la que buscamos un mejor futuro para todas y todos. Así hemos construido México. Lo hicimos cuando peleamos juntos por la democracia, cuando construimos una autoridad electoral independiente, cuando impedimos que el presidente sometiera al Congreso, cuando iniciamos el cambio y la alternancia en México, y cuando aprobamos que los derechos humanos fueran reconocidos en nuestra Constitución. Hoy nos enfrentamos a una nueva amenaza que requiere que todas y todos los mexicanos estemos unidos. No podemos volver al pasado y olvidar todo lo que hemos construido. Detengamos ya las ocurrencias y también las divisiones entre nuestro pueblo. Yo estoy aquí y listo, siempre comprometido con nuestro país, con las familias mexicanas y su futuro. Si sentimos y pensamos lo mismo, trabajemos juntos por el sueño mexicano. Soy Santiago Krill. Te convoco a ti, a todas y a todos los mexicanos para luchar por un mejor futuro. Bueno, pues Santiago Krill está en campaña. Seguramente quiere un puesto de elección popular, probablemente un plurinominal a través del PAN, y se habla de que puede llegar a ser el coordinador de la bancada del PAN en alguna de las dos cámaras. Bueno, ¿quién es Santiago Krill? Perdón, Santiago Krill. ¿Por qué se le recuerda? Les voy a compartir un fragmento de una entrevista que tuvo con Carmen Aristegui. Podemos criticar varias de las posturas de Carmen Aristegui, pero bueno, como entrevistadora, como informadora, como reportera, como periodista, poco que criticarla. Esto es una entrevista que tuvo a Santiago Krill, donde le cuestiona uno de los principales pilares, ¿no?, del legado de Santiago Krill: corrupción. Entre otras cosas porque tú sabes que tu biografía política está marcada por el tema de los permisos, las apuestas y el reglamento, y que ahora que tú aspiras a la presidencia de México o a la candidatura presidencial del PAN y en consecuencia a la presidencia, te tienes que hacer cargo también de ese tipo de cosas que se han dicho de ti. Ya mencionaste algunas. Después de la pausa, vamos al tema. 7 permisos y me dices a quiénes, y aquí hay un capítulo muy particular que cruza por tu biografía política, como decíamos. Beneficiarios de esos permisos fueron los de Televisa. Televisa recibió permisos en la gestión tuya y se dio en un momento muy particular que algunos creemos te pudo haber costado la propia candidatura presidencial que te ganó Felipe Calderón en aquellos años. El otorgamiento de permisos, en este caso a la principal televisora del país. Algunos creemos que fueron premiados o que recibiste, pues fuiste beneficiario de un tratamiento en la pantalla de televisión es totalmente muy amplio, incorrecto, y ahorita me dices, yo lo que te digo es que algunos tenemos la idea que
esa circunstancia para ti significó efectivamente una exposición en la pantalla de televisión en coincidencia con el otorgamiento de los permisos, que no cayó muy bien a los panistas, precisamente que al final optaron por Calderón en su momento. Después de la pausa, tú dime, ¿qué piensas de una hipótesis así? ¿Qué piensas del momento? ¿Y qué puedes decir acerca de cómo se otorgaron esos permisos y qué tipo de asuntos se vivieron cuando tú fuiste secretario de Gobernación? Si me das oportunidad, lo voy a hacer. Bueno, la respuesta de Santiago Krill fue completamente insatisfactoria. No responde absolutamente nada de lo sustantivo, solamente se atiene, ¿no?, a lo que hizo, justificándolo en la ley. ¿No? Es que era legal, es que aquí así estaba escrito, es que yo no violé ninguna ley, es que fulanito también dio concesiones, es que se podía, y es que todo lo demás son injurias, son calumnias, son lo mismo de siempre, ¿no? Bueno, para que quede un poco más claro, ¿no?, a Santiago Krill se le recuerda porque bueno, en 2006, justo antes de que él saliera del cargo, él era secretario de Gobernación de Vicente Fox, se le denuncia por otorgar permisos de forma discrecional, permisos de casinos, entre otras cosas, entre otros beneficiarios, a Televisa y a su propia familia, además. O sea, con un descaro completo, con una extracción de recursos rampante, con una corrupción latente. Santiago Krill, secretario de Gobernación, quien estaba a cargo de este tipo de decisiones, pues ya me voy, no antes de cerrar la puerta, ¿no? 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, van casinos para mí, para mis cuates, para mi familia y para Televisa. Porque Televisa, porque él buscaba la candidatura presidencial en el lugar de Felipe Calderón, y es más, era favorito en su momento. La exposición mediática, el alzamiento a través de la plataforma estatal, del aparato propagandístico estatal que se llamaba Televisa, lo alzó a los primeros planos de la política nacional. Digo, después de sus escándalos, perdón que tenga como algo atorado en la garganta, después de este tipo de escándalos, después de este tipo de entrevistas, después de no saber cómo manejar esa exposición mediática y ser francamente incompetente y torpe y además de corrupto, Felipe Calderón, digo que al inicio de la candidatura interna del PAN ni siquiera figuraba entre los principales, o sea, Santiago Krill era el puntero en ese momento. Después de eso logra perder, o Calderón logra ganarle la candidatura, y bueno, y todo el mundo sabemos lo que pasó en 2006, ¿no?, con el fraude electoral. Santiago Krill también participó de forma activa, utilizando el aparato gubernamental del gobierno de Vicente Fox a través de la Secretaría de Gobernación, utilizando el poder del Estado de forma facciosa para buscar el desafuero del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Este es el legado de Santiago Krill, ¿no? Esto es lo que dice en su video, esto es lo que construimos, ¿no? Es todo lo construido, que no se derrumbe, que no se tire, ¿no? No hay que dar paso atrás, no hay que volver al pasado, hay una nueva amenaza que se llama López Obrador. No lo menciona por nombre, pero es evidente a quién se refiere. Dice, votamos por un cambio, ¿no? Votaron por una alternancia y yo estuve ahí, en el gobierno del cambio, de la alternancia. ¿Qué alternancia política, qué oposición política vota con el régimen 80% de las veces? Como lo fue el PAN de Santiago Krill, el PAN de Diego Fernández de Ceballos, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el gobierno de Ernesto Zedillo. Esa no es oposición, man. Esa es continuidad. Estaban de acuerdo en la mayoría de las cosas. El ejemplo palpable más reciente que tenemos es el famoso Pacto por México. Y son el hecho de que están en coalición, ¿no? El PRI, PAN, PRD, el PRIAN, ya está formalizado en una institución electoral que va por distintas gubernaturas y candidaturas en todo el país. ¿Cuál oposición, güey? ¿Cuál alternancia? ¿Alternancia de qué? Los gobiernos del PAN aceleraron las políticas extractivistas, las políticas
neoliberales, las políticas de transferencia de recursos de la nación a manos de unos pocos, a manos de privados. Ese es el legado de Santiago Grill y del PAN. Y que bueno, hoy en un completo vacío intelectual, vacío ideológico, vacío de figuras políticas que pueden hacerle frente desde lo ideológico y desde las posturas de política pública al presidente López Obrador, cuya popularidad sigue arriba del 60% en todo el país. Ante esta desesperación de la oposición, tienen que rascarle a la cazuela y revivir a personajes como Santiago Grill. Santiago Grill, imagínate, perder una elección interna con Felipe Calderón, con todo el perfil que tenías, con todo el... O sea, era el favorito Santiago Grill y perdió con Calderón. O sea, así de patético es este personaje. Digo, sin mencionar, que ya lo mencionamos, lo corrupto, lo faccioso, y el personaje sin ideología concreta que es. La ideología es el enriquecimiento personal y de mi familia. Cuando estuvo en el poder y cuando pudo instrumentalizar las facultades del Estado en el beneficio de la sociedad, Santiago Grill decidió, pues mejor a mí, a mi familia y a Televisa, que me va a hacer propaganda para la presidencia. Y Televisa cumplió, como siempre cumple. Televisa es un instrumento del poder, siempre lo ha sido, fue diseñada de esa forma y funcionó también para Santiago Grill. Y ni así pudo ser candidato para la presidencia. Man. Así de triste está la oposición en México. Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.